A ver, cuando pensamos en Hollywood, ¿qué se nos viene a la mente? Directores, estrellas de cine, ¿no? Pero hay un nombre, el de un escritor, que se ha convertido en una verdadera institución en la industria: Stephen King. Y es que por casi 50 años, su obra ha sido una fuente inagotable para el cine y la televisión, generando más de 100 adaptaciones. Es todo un imperio cinematográfico construido, literal, a base de palabras. Esa es la pregunta del millón. ¿Cuál es la fórmula secreta que convierte sus novelas en éxitos de taquilla y hasta en clásicos de culto? Bueno, para entenderlo hay que analizar su trabajo desde varios ángulos. Vamos a hacer un recorrido en 5 partes. Ya vimos por qué es el rey de Hollywood. Ahora vamos a su título más famoso, el rey del terror. Luego, exploraremos por qué es mucho más que eso. Descubriremos el secreto de sus adaptaciones y finalmente analizaremos su reinado en la cultura pop. Ok, vamos a entrarle de lleno al apodo por el que, seamos sinceros, todo el mundo lo conoce. Es que no se puede hablar de King sin hablar del miedo. Desde los años 70, su nombre se convirtió en la marca de garantía para una buena pesadilla. Si uno quería sentir miedo de verdad, buscaba un libro con su apellido en la portada. Así de fácil. Y claro, el cine no tardó nada en darse cuenta. Películas como Carrie, El Resplandor o la más reciente It no solo adaptaron sus historias, sino que definieron el terror para generaciones enteras. Son imágenes que se quedaron grabadas en la memoria de todos. Y la crítica lo tiene clarísimo. King domina el terror moderno porque sus pesadillas son inherentemente visuales. Un payaso que sale de una alcantarilla, un hotel embrujado en medio de la nada, son ideas tan potentes que casi piden ser filmadas. Pero aquí es donde la historia se pone mucho más interesante. A ver, ¿Stephen King es solamente un escritor de terror? Muchos dirían que encasillarlo así es un error garrafal. Y esa frustración la comparten muchísimos de sus lectores. Limitar a King al terror es como decir que The Beatles solo hacían canciones de amor. Se pierde una parte enorme y para algunos la más importante de toda su obra. Y aquí se ve clarísimo el increíble contraste en su trabajo. Por cada payaso asesino hay una historia de amistad inolvidable. Por cada hotel maldito hay un drama carcelario sobre la esperanza. Películas como Sueño de fuga y Milagros inesperados no son la excepción a la regla, son la otra mitad del genio de King. Y ojo, no estamos hablando de éxitos menores. Sueño de fuga, basada en un relato suyo, es considerada por muchísima gente una de las mejores películas que se han hecho, jamás. Fue nominada a 7 premios Oscar. El punto crucial aquí es que el llamado Rey del Terror también es el autor detrás de algunos de los dramas más conmovedores del cine. Y todo esto nos regresa a la pregunta original. Si escribe tanto terror como drama, ¿cuál es el hilo conductor? ¿Cuál es ese secreto que hace que sus historias, sin importar el género, funcionen pero tan bien en pantalla? Pues la respuesta parece estar en 3 elementos clave. Primero, su prosa es súper directa, casi como si un amigo te estuviera contando una historia. Segundo, para él los personajes son lo más importante. Crea gente tan real que de verdad nos preocupamos por ellos. Y tercero, y quizá lo más importante, sitúa lo extraordinario en el mundo más ordinario posible. Esta frase de un fan lo resume a la perfección. La magia no está en el monstruo, sino en la reacción humana al monstruo. El enfoque siempre está en personas comunes y corrientes enfrentando situaciones imposibles, y eso es algo con lo que cualquiera puede conectar. Este concepto es clave, la verosimilitud. King hace que lo fantástico se sienta real al anclarlo en detalles que todos conocemos. La vida en un pueblo chico, los problemas de dinero, las dinámicas familiares. El horror funciona porque primero nos creemos el mundo en el que sucede. Y esto no es casualidad, ¿eh? Él mismo ha dicho que se inspiró en su propia ciudad, Bangor, un lugar de clase trabajadora en Maine, para crear Derry, el escenario de It. Tomó un lugar real, con sus tensiones y secretos, y lo convirtió en el epicentro de una pesadilla. Y el resultado de esta fórmula es, pues, un impacto cultural que nadie puede negar. El reinado de King no se mide solo en libros vendidos, sino en cómo moldeó la imaginación colectiva. Especialmente en los años 80, dejó de ser un simple escritor para convertirse en una fuerza cultural. Sus historias no solo reflejaban las ansiedades de la época, sino que ayudaron a definirlas. No más hay que ver la cantidad de películas icónicas basadas en su trabajo que se estrenaron en esa década, desde el terror puro de El Resplandor hasta la nostalgia de Cuenta conmigo. Estaba en todas partes, dominando la conversación cultural. Y esto ilustra de manera brillante su logro más grande. King tomó el terror, un género que a menudo se consideraba de nicho o de baja calidad, y lo volvió un fenómeno masivo, tan parte de la cultura como los grandes íconos del pop.
En resumen, democratizó el miedo. Lo sacó de los rincones oscuros y lo puso en los estantes de los supermercados, en la televisión por la noche, en las conversaciones de todos los días. Cambió las reglas de cómo consumimos y entendemos el terror. Así que, después de medio siglo de monstruos, de héroes, de miedo y redención, la pregunta no es si seguirá siendo relevante, sino qué nuevos rincones de la condición humana nos mostrará a través de sus historias. Porque, ya sea terror o drama, su verdadero tema siempre ha sido ese: nosotros.